Bien, buen día. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora, hoy 27 de marzo del año 2023, en el expediente 62-2021, incidente 26, que tiene que ver con la apelación planteada por el Ministerio Público contra una resolución que declaró infundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva en contra del investigado Vladimir Roy Sarrón Rojas. Antes de continuar, señor asistente, dé cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia presencial y virtual a la vez. ¿Le escuchamos? Buenos días, señor presidente, con los integrantes del colegiado y sujetos procesales conectados a esta audiencia. Doy cuenta a usted de la concurrencia presencial de la doctora Elsie Salet Garavito Chan, de la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de lavado de activos, presente en esta sala. Asimismo, doy cuenta a usted de la concurrencia en forma virtual del abogado Arturo Silva Rojas en defensa del señor Vladimir Roy Sarrón Rojas. Todo lo que doy cuenta a usted, señor presidente. Su micrófono. Muy bien, la Fiscalía, ¿alguna observación a la acreditación? Ninguna, señor presidente. Conforme. Bien, el abogado Silva Rojas. Ningún auto. Buenos días. ¿Puede prender su cámara, señor abogado? Muy bien. A ver, continuamos. La Fiscalía va a insistir en el recurso. Así es, señor presidente. Nos ratificamos en los extremos de nuestro recurso de apelación. Muy bien, su pretensión es que se revoque la resolución venida en grado y en consecuencia se declare fundado el pedido de revocar la comparecencia con restricciones y se imponga prisión preventiva contra Vladimir Sarrón Rojas por el plazo de 36 meses. Así es, señor presidente. Expresa como agravios afectación a la garantía constitucional de motivación de las resoluciones judiciales y manifiesta vulneración al principio de legalidad y debido proceso, y que se habría malinterpretado el artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal. A ver, como aquí vamos a ver si se aplica prisión preventiva, señora fiscal va a tener 10 minutos para sustentar su recurso impugnatorio. ¿Le escuchamos? Muy amable, señor presidente. En esta oportunidad, esta Fiscalía Superior solicita a su sala se revoque la resolución judicial venida en grado, por cuanto nos produce agravio, señor presidente, porque ha sido mal interpretado el artículo 287 del Código Procesal Penal, inciso tercero, por parte de la resolución judicial. ¿Y qué nos dice ese artículo? Nos dice básicamente que si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado tanto por el fiscal como por el juez, en su caso se revocará la medida y se le dictará inmediatamente el mandato de prisión preventiva. Consideramos nosotros, señores magistrados, que la resolución judicial venida en grado no se encuentra ajustada a derecho, por cuanto el ACU no ha merituado las distintas alegaciones y las distintas evidencias presentadas por el Ministerio Público de cada uno de los incumplimientos realizados por el investigado Sarrón Rojas en cada una de las restricciones impuestas por el juzgador. En efecto, el señor juez, al momento de emitir su resolución judicial, señala que el imputado Sarrón Rojas no se le ha requerido en la forma exigida y expresa, ya sea por el Ministerio Público o por el juzgador. Y el Ministerio Público, en contraposición a lo señalado por el juzgador, señalamos que sí ha habido un requerimiento previo, tanto por la judicatura al momento de dictarle comparecencia con restricciones, como a los distintos escritos presentados por la Fiscalía en cada una de las partes. Aunado también en que la audiencia de apelación anteriormente realizada por la sala y en la cual participó esta Fiscalía Superior, el 28 de diciembre del año 2022, se dejó constancia de que hasta ese entonces, ya habiendo vencido en exceso el plazo, no habían pagado la caución correspondiente como una de las restricciones impuestas por el juzgador.
Señores magistrados, asimismo la casación 119-2016 a Ancash, que es doctrina jurisprudencial en cuanto a la variación de la medida de comparecencia con restricciones, señala taxativamente la existencia para la revocatoria por prisión preventiva de nuevos elementos de convicción, de investigación, así como que la determinación de la medida impuesta al investigado es insuficiente. Consideramos que fue insuficiente en su momento porque ninguna de las imposiciones, de las restricciones que se le impuso el juzgador al investigado fueron cumplidas en su oportunidad, mostrándose un verdadero desconocimiento al proceso penal que se le sigue, a la investigación formalizada por el Ministerio Público el 10 de noviembre del año 2022 contra el señor Cerón Rojas como líder de la organización criminal en el interior del partido político Perú Libre. En el recurso de casación 144-2019 también nos habla sobre la caución, el concepto y su ejecución. Y básicamente lo que nos señala es que esta caución o esta, que es una de las medidas restrictivas de derecho, su finalidad es garantizar el cumplimiento de las reglas impuestas por parte de los investigados. Vemos que en relación a ello no se ha cumplido porque no canceló el pago de la caución en su momento, pese a que se le notificó y se le requirió a través del juzgador con el plazo, cuando emitieron la comparecencia con restricciones, el plazo de 20 días hábiles de notificado, bajo apercibimiento del artículo 287, inciso 3. Por eso es que nosotros, señores magistrados, aludimos a que el señor Acuo no ha tenido en cuenta que sí dictó él mismo el apercibimiento tal y cual señala la norma procesal vigente. Nosotros, cuando presentamos nuestro recurso de apelación en anteriores oportunidades, esto es el 25 de noviembre del 2022, advertimos que tampoco habían cumplido con el pago de la caución. Asimismo, en la audiencia de apelación tampoco fue pagada la caución y el Ministerio Público presentó escritos ante la sala y ante el juzgado el 6 de enero del 2023, el 20 de enero del 2023 y el 23 de enero del 2023. La caución, previo requerimiento, señores magistrados, importa un auto de intimación, una sujeción al proceso penal, una advertencia en caso de cada incumplimiento dentro del plazo señalado. Si bien es cierto, tenemos que mencionar que a la fecha la defensa ha señalado que ya ha pagado la caución el 27 de enero del 2023 y 28 de enero, ello no se debe de tener en cuenta porque en el requerimiento que postula el artículo 287, inciso 3, sí ha sido tomado en cuenta al momento que se le emitió la medida de comparecencia con restricciones. La segunda medida coercitiva o la restricción a la medida coercitiva y que no cumplió el investigado fue comparecer cada 30 días al control biométrico, control virtual penal de procesados y sentenciados. Pese a que el Ministerio Público se lo requirió con escrito ante el juzgado de fecha 25 de enero del año 2023. Aduciendo de que como tenía un proceso anterior, una sentencia judicial, todavía no se había inscrito para el comparecimiento ante el control biométrico. Debemos señalar, señores magistrados, que cuando se le impone la medida de comparecencia con restricciones, que es la medida que señala que si no cumple con las restricciones se le revocará la medida, también se le señaló que debe de comparecer 30 días al control biométrico y se le adjunta un enlace en Google Meet para que cumpla con el empadronamiento del investigado. Caso omiso y no lo realizó en su momento y en su oportunidad. Asimismo, también vemos que el juzgador, al momento de emitir la resolución judicial que nos causa agravio, no ha tenido en cuenta el aumento del peligrosismo procesal, porque también otra de las medidas restrictivas que le impuso el juzgador fue la prohibición de comunicarse con determinadas personas, esto es, los testigos dentro de este proceso investigatorio, como es la persona de Rubén Walter García de la Cruz, Clever Mario Mercado Méndez y el señor John Cliff Quispe Gamarra. En relación al señor García de la Cruz, se ha visto una coordinación por parte, cuando el señor García de la Cruz va a rendir su declaración ante la Fiscalía, señala que se realizó una coordinación de su citación con el señor Cerón Rojas y otorga su teléfono celular, plenamente identificado y que se encuentra en nuestro recurso impugnatorio escrito.
Asimismo, también en relación al señor Mercado Ruiz, ha señalado también con fecha 25 de enero de 2023 que sí se comunicó con el investigado Cerrón Rojas, luego de haber tomado conocimiento la última semana de diciembre de su medida. Finalmente, y no menos importante, es la declaración de la persona de John Cliff Quispe Gamarra, que es un testigo que trabaja para el partido político Perú Libre y ex trabajador del gobierno regional de Junín cuando el señor Cerrón Rojas era presidente del gobierno regional. En relación a esta persona, Quispe Gamarra, cuando el Ministerio Público realiza una citación bajo la normatividad del Código Procesal Penal, señala en la notificación, digamos, la utilidad y la pertinencia sobre los hechos que va a declarar ese testigo. Esa citación, evidentemente, es únicamente para el testigo. Y nosotros le corrimos traslado de esta notificación al señor Quispe Gamarra, quien a la primera citación no concurre a la Fiscalía, a la segunda citación no concurre, por lo cual se le cita bajo conducción compulsiva. ¿Y qué es lo que pasa, señores magistrados? Que el señor Quispe Gamarra nunca llega a declarar a la Fiscalía y la defensa técnica del señor Cerrón Rojas, investigado y presunto líder de esta organización, presenta un escrito ante la Fiscalía señalando textualmente los hechos que se le notificó al señor Quispe Gamarra. Es decir, y el señor Quispe Gamarra ha tenido una coordinación previa con el investigado Cerrón Rojas. Una vez más, vulnerando una de las restricciones impuestas por el juzgador, que es la prohibición de comunicarse con los testigos y con los investigados del proceso, que es una organización criminal que postula el Ministerio Público en el interior del partido político Perú Libre. En cuanto a ello, señores magistrados, el juzgador, al momento de emitir su resolución judicial, señala que en relación a las declaraciones de cada uno de los testigos que he señalado, se basa simplemente en el dicho de la defensa al momento de la audiencia, en que son conversaciones y coordinaciones neutras del señor Quispe Gamarra con el señor Cerrón Rojas y con el abogado de el señor Yupo Agapito, también participante en la audiencia de primera instancia. Por ello, nosotros, señores magistrados, consideramos que cada una de las medidas impuestas al señor Cerrón Rojas no han sido cumplidas en su totalidad. No hay una evidente sujeción del señor al proceso investigatorio. No ha habido una advertencia ni intimación en relación al requerimiento que ha señalado el juez al momento que dictó la medida de coerción de comparecencia con restricciones. Ha habido un incumplimiento de las restricciones impuestas y ha habido, evidentemente, para el Ministerio Público una conducta procesal negativa, por lo cual nosotros solicitamos, ¿no?, la revocatoria de esta medida de comparecencia con restricciones y en su lugar se le imponga una medida de prisión preventiva por 36 meses, porque hemos visto que en relación a la investigación que lleva el Ministerio Público, con la relación que tiene el señor investigado, la preeminencia, la aquiescencia que tiene como líder de esta organización con los demás con los testigos de nuestra investigación, no configuraría un peligro de obstaculización, el cual está considerado como uno de los elementos para dictar la prisión preventiva. En consecuencia, señores magistrados, solicitamos pues la revocatoria de la resolución judicial venida en grado. Eso es todo, gracias. La defensa, 10 minutos, le escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. Quiero, antes de pasar a detallar lo que ha señalado la señorita fiscal, que se tome en cuenta lo siguiente. Lo primero, existe una persistente y yo diría inmotivada vocación por parte del Ministerio Público por tratar de que mi patrocinado siga el proceso judicial o en todo caso la investigación, en prisión preventiva. No existe motivo alguno ni justificación que pueda satisfacer la posición del Ministerio Público. Y quiero finalmente, en segundo lugar, recordar antes de empezar que existe una lideresa de un partido político en este país que hace unos meses mintió frente a un pedido de un viaje al exterior. Esa mentira que ha sido advertida por el juzgador, ¿le ha supuesto acaso alguna restricción a esta lideresa? Ninguna. ¿Por qué? Porque finalmente se ha considerado que la petición que puede efectuar el Ministerio Público tiene que tener un sustento
no no subjetivo, sino objetivo. Y aquí paso en todo caso a exponer los criterios frente a lo que ha expuesto la señorita fiscal. La señorita fiscal ha señalado que respecto a la caución, a las firmas, a la inscripción en el sistema biométrico y respecto de los testigos, mi patrocinado ha incumplido las restricciones que se le ha impuesto al momento de ordenar su comparecencia, con restricciones. Sin embargo, respecto de la caución, como ella misma lo ha señalado, la misma se encuentra pagada. Yo me pongo en el siguiente escenario. Una persona que no pudiese pagar una caución y demorase unos días, demorase una semana, ¿supone que esto la hace renuente al accionar de la justicia? Considero que no. Finalmente, la caución se encuentra pagada y ustedes lo pueden verificar porque es más, la caución ha sido dirigida a la tercera sala. No fue dirigida al juzgado, fue dirigida a la tercera sala. Y ese problema informático, por llamarlo de alguna manera, no puede perjudicar a mi patrocinado. Que la señorita, perdón, que el señor fiscal en su debido momento haya efectuado las averiguaciones, que le hayan informado o no le hayan informado, es una situación que no puede perjudicar a mi patrocinado. ¿Se pagó la caución? Se pagó la caución. ¿Hubo un requerimiento previo como el que señala el artículo 287, numeral 3 del Código Procesal Penal? No. Y el artículo que he hecho en mención señala que se revocará, obviamente, si hay un requerimiento previo y no se cumple. En este caso, eso no se ha producido. Respecto de las firmas o la inscripción para el sistema biométrico, como lo he señalado en una anterior oportunidad en primera instancia y lo señalo ahora, mi patrocinado tiene una condena por la cual él se encuentra firmando. Él se encuentra ya inscrito en el sistema biométrico. Es más, hemos justificado y hemos señalado que existe una persona que nos brindó la información de que no debíamos inscribirnos nuevamente. Y simplemente debíamos ir a firmar tales fechas y tales fechas. ¿Esto supone el incumplimiento por parte de mi patrocinado de una obligación? No, porque ya estaba satisfecha. La obligación era inscribirse en el sistema. Él ya estaba inscrito. Lo único que tenía que era proceder a ir a firmar lo que está haciendo. Porque la señorita fiscal no ha señalado ahora que mi patrocinado no esté firmando. Él está firmando. Y finalmente, respecto a los testigos, ha señalado la señorita fiscal, sin argumento sólido alguno, que mi patrocinado ha tomado contacto con 3 personas. Y señala sus nombres y establece ciertos argumentos respecto de lo que debería suponer la revocatoria de las restricciones que se le han impuesto. Pero en alguna de estas narrativas de la señorita fiscal se señala que mi patrocinado los llamó a los señores para orientarlos o que mi patrocinado los buscaba para amenazarlos, para incidir en su declaración. No. Y es por eso que el magistrado en primera instancia que señaló que las conversaciones eran inocuas. Esa fue la palabra que él señaló, inocuas. Entonces, si tampoco la conversación con estos testigos ha generado una obstrucción, un peligrosismo, como señala la señorita fiscal, ¿por qué se le tiene que revocar la comparecencia con restricciones? ¿Por qué debe seguir el proceso en prisión preventiva? No encuentro argumento alguno dentro de toda la exposición que ha señalado la señorita fiscal para revocarse bajo el argumento objetivo, no subjetivo, de que mi patrocinado ha puesto en riesgo la investigación. Porque lo que no señala la señorita fiscal superior, porque obviamente no lo sabe, y sí lo sabe el señor Richard Rojas, es que mi patrocinado ha sido citado durante todo el mes de marzo, todos los días, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Mi patrocinado ha incumplido. Si hubiera incumplido, lo hubiera señalado la señorita fiscal, y no lo ha señalado. Mi patrocinado viene religiosamente cumpliendo con todas las diligencias que el Ministerio Público señala. ¿Por qué se le va a revocar la comparecencia con restricciones si no existe peligro? Si está pagada la caución, si está inscrito en el sistema biométrico,
si no existe una conversación tendenciosa, perjudicial para la investigación. Lo único que existe son argumentos, como siempre, de parte del Ministerio Público por revocarle la comparecencia y que siga en prisión preventiva a una persona que se somete a la justicia. Por estas consideraciones, señores magistrados, una vez más solicito que se confirme la resolución venida en grado. Muchísimas gracias. Muy bien, la Fiscalía, 3 minutos para réplica. Sí, señor presidente. En relación a lo que hemos escuchado de parte de la defensa, debemos de señalar que en la audiencia de apelación, al momento que hubo la audiencia de apelación, se le requirió a la señora abogada si ya estaba vencido el plazo para pagar la caución, a lo que respondió que lo que pasa es que mi patrocinado no tiene dinero. ¿De dónde va a sacar los 20.000 soles? Y traigo a colación esa frase, señores magistrados, para determinar que no hubo un retraso de días, como señala la defensa, o como pretende señalar que la Fiscalía subjetivamente quiere que se le varíe la comparecencia por prisión preventiva antojadizamente. Lo que nosotros queremos señalar, señores magistrados, es que ha habido un requerimiento constante de la Fiscalía en los escritos que señalé anteriormente. Ha habido un requerimiento formal por parte del juzgador al momento que dicta la medida de comparecencia al señalar bajo apercibimiento de pagar la caución en 20 días. No hay una sujeción total al proceso investigatorio por parte del investigado y sí aumenta un peligro de obstaculización y dificulta nuestra investigación, advirtiéndose claramente el peligrosismo procesal. Asimismo, también los testigos, nosotros, contrariamente a lo manifestado por el juzgador, consideramos que no son conversaciones neutras ni inocuas como ha señalado la defensa. Por el contrario, tanto el testigo García como el testigo Mercado han señalado de que han coordinado previamente a su declaración con el señor Cerrón Rojas y brindan su número telefónico, el número 9923332217, completamente identificado en nuestra carpeta fiscal y en el proceso investigatorio que tenemos aquí. Asimismo, también el hecho de que el señor John Cliff Quispe Gamarra, que trabaja en el Partido Político Perú Libre, que es el que suscribiente de la constancia de trabajo del señor Cerrón Rojas, que sirvió para acreditar un arraigo laboral en una audiencia de prisión preventiva, es testigo de los hechos para el Ministerio Público y que ha traído como consecuencia las coordinaciones previas, las conversaciones inocuas, neutras del señor Cerrón Rojas con los testigos, que ese señor Quispe Gamarra no vaya a declarar a la Fiscalía. No ha ido a declarar, pese a que hay una orden compulsiva al momento de los hechos, señor presidente. Y con esto concluyo. Fiscal, un momentito. El abogado quiere intervenir. ¿Qué quiere decir, señor abogado? No, doctor, que se me permita nada más luego. Luego va a tener su oportunidad, no se preocupe. Continúe, señora fiscal. Sí, señor magistrado. Y con esto concluyo, porque creo que he sido lo más concreta posible para demostrar que nuestra investigación está peligrando por cuanto es una organización criminal y es extremadamente compleja, una formalización de investigación preparatoria formalizada el 10 de noviembre del año 2022, por el cual el líder de esta organización que postula el Ministerio Público, el señor Cerrón Rojas, ha incumplido cada una de las medidas restrictivas que he señalado. Finalmente, y me estaba olvidando, señor magistrado, si me lo permite, en relación al biométrico, existe la alegación por parte de la defensa de que le han señalado, entiendo yo, un personal del Poder Judicial, que ya no debe inscribirse nuevamente al control biométrico porque ya se encuentra empadronado. En relación a la sentencia judicial que el señor Cerrón mantiene, en esa me imagino que es la que está firmando, pero en relación a esta carpeta debe de inscribirse y empadronarse, porque así lo establecía la medida judicial de revocatoria que le apercibió bajo requerimiento de 20 días que realice y que cumpla con cada una de las restricciones impuestas, que también hizo un acto omiso por parte del investigado y no se inscribió pese al enlace MIT que estaba anexado en la resolución judicial en materia de cuestionamiento por parte de la Fiscalía en su oportunidad. Y finalmente, señor magistrado, en relación al auto de revocatoria, tampoco coincidimos con lo manifestado por el juez, en el que ha habido que no se ha aplicado de manera, la prisión de revocatoria no se aplica, según el juez, de manera directa
ni automática, sino que requiere un paso previo que es el requerimiento. Hemos visto que para el Ministerio Público el requerimiento ya se dio y fue al momento que coloca bajo apercibimiento de revocarse la medida, al momento de la resolución judicial, así como que la constatación de una conducta evasiva, obstructiva y deliberada no se advierte para el juzgador. También hemos visto que para nosotros hemos visto la conducta evasiva, obstructiva por parte del investigado Cerrón Rojas. Gracias, señor presidente. La defensa dúplica. Señor magistrado, yo quedo sorprendido frente a lo alegado por el Ministerio Público, toda vez que yo nunca había entendido que el apercibimiento decretado en una resolución judicial constituye un requerimiento. Porque si esto fuera así, no existiría el artículo 287 con su numeral 3. El apercibimiento es una cosa y el requerimiento es ante un incumplimiento en todo caso. En todo caso, en este caso, en la presente causa, no se va a encontrar ningún requerimiento. La señorita magistrada, claro, fuerza, estira la situación para hacer creer subjetivamente que mi patrocinado ha incumplido con las obligaciones que se le han establecido. Y esto no es así. Requerimiento no es apercibimiento. Eso no me lo podrá desmentir nunca. Segundo, respecto de las firmas, ¿acaso mi patrocinado tiene el dominio del hecho frente al sistema biométrico, frente a la unidad del Poder Judicial que establece las condiciones para que se efectúen las firmas? Obviamente que no. Son ellos los que establecen qué condiciones, cuándo, cómo y de qué forma se debe cumplir con esta situación. Es por ello que en un escrito que tienen que tener ustedes a la vista, nosotros hemos señalado el número de la persona, el nombre de la persona completo, y es ella, en todo caso, a quien se le debió preguntar el Ministerio Público para justificar el incumplimiento, ¿no? Debió preguntarle a esta señorita si lo que nos habían dicho era cierto o no. Y en todo caso traer esa narrativa al día de hoy y decir lo que dijeron era mentira, señores, porque hemos consultado y no era así. Y no la hemos escuchado frente a esa situación. Finalmente, respecto a los testigos, una vez más, porque una vez más no nos explica la señorita fiscal. Cualquiera de los tres testigos ha dicho que se encuentra intimidado con la conversación con mi patrocinado. No. Les ha dicho, le ha manifestado al Ministerio Público o a alguien que mi patrocinado los llamó para establecer ciertos patrones en su declaración. No. El señor John Cliff, por ejemplo, es el administrador del partido político y mi patrocinado es el secretario general. Niveles de comunicación tienen que existir porque pertenecen ambos a la plana directiva del partido político. Lo que se le prohíbe es establecer conversaciones respecto del proceso con la finalidad de no obstaculizar, y eso no lo ha señalado. Yo quisiera que la señorita magistrada, la señorita fiscal, me señale de qué forma, con los actos que se le imputan a mi patrocinado, se viene perturbando, no como un nombre, no como una declaración, con un hecho concreto. Objetividad, no subjetividad. Muchísimas gracias. Muy bien. A ver, algunas preguntas de aclaración. Señor abogado, en la resolución que ha venido en grado se señala que realmente su patrocinado ha incumplido la regla de conducta. ¿Es así o no? ¿Qué dice usted? Lo que ha señalado la resolución es que obviamente sería objetivo el hecho de haber incumplido, pero finalmente se encuentra pagado. Por eso, pues, pero primero vamos por partes. ¿Qué dice la resolución? ¿Se ha incumplido o no se ha incumplido? Respecto de la fe, o sea, si nos atenemos a la fecha del pago, se habría incumplido. Pero existen condiciones, obviamente, para haberse efectuado de esa forma. Por eso, pues, eso queríamos escuchar. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué ha incumplido su patrocinado la regla de conducta? Doctor, no ha sido con la finalidad de obstaculizar. Obviamente, 20.000 soles para cualquier persona no es fácil de encontrar. Es más, por eso que el pago se efectúa 10.000 el día 27 y 10.000 el día 28 de enero. Es la forma en la que se paga, pero finalmente se ha cumplido. Nosotros apelamos, salió la resolución de la apelación, obviamente confirmando, y se cumplió dentro del plazo concedido, se cumplió con el pago.
esa interpretación que nosotros hemos efectuado respecto del plazo o del tiempo en el que se debía realizar el pago al haber quedado firme la resolución. Ya, bueno, entonces la primera regla lo incumplen porque no había plata, ya. La segunda regla, La del biométrico, sí. por eso le digo, doctor, el señor Cerrón ya estaba inscrito, ya no necesitaba volverse a inscribir, o sea, no ha incumplido esa obligación. Bueno, Y- pero no dice pero la resolución dice que sí ha incumplido. Y usted dice que sí es cierto que ha incumplido. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? No, lo que yo le estoy diciendo es que él no tenía la obligación de volverse a inscribir y por ende no ha incumplido la resolución. Bueno, ya, respecto a la tercera regla, ¿lo ha incumplido o no lo ha incumplido? Fíjese, la resolución dice que sí lo ha incumplido. Doctor, lo que pasa es que acá, o sea, si nosotros vemos solamente con un solo ojo las resoluciones judiciales, acá tenemos que atender también al requerimiento. O sea, la condición aquí es el requerimiento. No existe requerimiento, el incumplimiento puede darse, pero faltó un requisito. Y en el caso de los testigos, como le he manifestado en 2 oportunidades, la comunicación no ha sido de él, la comunicación ha sido de ellos consultándole a mi patrocinado respecto de patrocinado prácticamente para todos los días en la fiscalía. Entonces, los hechos. Y una cosa que quisiera aclararle, por favor, que no es verdad lo que señala la fiscal, es que el señor John Cliff Quispe no va a la citación, no porque mi patrocinado le diga no vayas, sino porque es un policía el que le dice yo te voy a llevar detenido a la fiscalía. Y es él el que decide y dice, no, yo quiero ir en libertad. Y por eso que me vuelva a citar. Lo vuelven a citar y él va. Y en eso no tiene nada que ver mi patrocinado. Pero eso no lo señala la señorita fiscal. Bueno, entonces ha incumplido, pero que he escuchado decir que es una conducta neutral, dice usted, ¿no? Inocua. Inocua. Bien. Y otra cuestión, a ver, para aclarar. Usted dice que apercibimiento es diferente a requerimiento. ¿Usted considera que el apercibimiento decretado en la resolución que se impuso la comparecencia con restricciones no es requerimiento a la vez? No, doctor, porque A ver, simplemente diferencia. porque el apercibimiento le comunica una obligación. Le dice el señor Cerrón, usted tiene que conducirse de tal manera, cumpliendo estas reglas. Pero el requerimiento establecido en el artículo 287 señala específicamente que ante el incumplimiento que se pueda haber verificado, tiene que exigírsele el cumplimiento, bajo, obviamente, el apercibimiento de revocarse. Pero lo que pasa es que la señorita fiscal habla del apercibimiento decretado en la resolución de la comparecencia con restricciones. A eso también me estoy refiriendo. No al requerimiento que se le pueda haber efectuado posteriormente, que, como lo he señalado, no se ha producido. Entonces estamos hablando que es necesario para revocar 2 apercibimientos. No, lo que estoy señalando es que para revocar se le tiene que requerir, porque lo único que dice el código es requerir, no dice otra cosa. Tiene que haberse un requerimiento, y ese requerimiento no se ha producido. A ver, vamos más allá. ¿Qué significa requerimiento? ¿Cómo tendría que ser el requerimiento? A ver. Tendría que verificarse un incumplimiento. Ya, luego. Obviamente se le tiene que decir, señor Cerrón, usted no está cumpliendo con las restricciones que se le han impuesto, lo requiero a que cumpla bajo 1 día, 2 días, 3 días, de lo contrario, le va a suceder esto. ¿Y eso no es apercibirlo? Bien, pero, doctor, pero no es no, lo que ha señalado la fiscal es que el apercibimiento es el apercibimiento decretado en la resolución de comparecencia, no un apercibimiento del requerimiento. A eso me estoy refiriendo. No, porque la Fiscalía también ha señalado que por diversos escritos lo ha hecho de conocimiento a su patrocinado para que cumpla con la resolución. Doctor, eso no es cierto. A quien ha pedido el señor fiscal Richard Rojas es al juzgado que le informen si pagó la caución, cuándo fue, de qué forma, y es la sala la que en todo caso no le informó. Eso está claramente en primera instancia, al menos no lo he leído en su escrito de apelación.
O sea, ese problema en todo caso presentado no es nuestro. Será de repente un problema de la sala. Por eso es que cuando nosotros pagamos al juzgado, el sistema informático lo deriva a la sala. Y a la fecha de la primera audiencia, la caución seguía en la tercera sala. No había bajado. Y no podía ser verificado por el señor fiscal. Bien, señor abogado, finalmente para ustedes, la Fiscalía, y efectivamente también en la resolución se verifica que ahí se señaló un enlace al cual tenía que dirigirse su patrocinado, un enlace en Google Meet para cumplir con el control biométrico. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? Como le digo, doctor, reitero una vez más, mi patrocinado se acercó a la, no utilizó el enlace, se acercó a la oficina y le dijeron que no era necesario. Una señorita Cecilia, cuyo celular está en un escrito que hemos presentado. Y en el escrito, que obviamente se presentan, está el nombre completo de la persona, está su celular. Es esta persona la que le informa de tal manera que no había necesidad de volverse a inscribir porque ya estaba inscrito. Y es más, ante esa señorita se está inscribiendo, perdón, se está haciendo efectivo la firma del biométrico. O sea, no hay incumplimiento de parte del señor Cerrón. Por eso, pues la pregunta es, ¿por qué no hizo uso del enlace del Google Meet? Si él tiene experiencia incluso en estos controles. Sí, pues, pero en todo caso, no somos únicos en la defensa. Fueron otros los abogados los que le informaron, le asesoraron de que había que ir a realizar ese sistema biométrico de forma personal, y es ahí donde nos enteramos, ¿no? Por eso es que, como le digo, o sea, si nosotros hemos proporcionado el teléfono de la persona que nos informó aquello, el Ministerio Público puede desmentirnos, en todo caso, con la debida comunicación ante dicha señorita, ¿no? La Fiscalía, algo que alegar respecto a las respuestas que hemos recibido de la defensa. Sí, señor presidente. Es claro que la defensa no ha cumplido con las restricciones impuestas, porque en la resolución judicial que nosotros señalamos que ha habido un apercibimiento, porque así señala, pagar la caución bajo apercibimiento de revocársele la medida en el plazo de 20 días hábiles, el imputado debió sujetarse a ese plazo que le daba el Poder Judicial. El Poder Judicial es nuestra máxima instancia en el sistema de justicia y está decretándole 20 días para el pago. Y si no es que la señora magistrada, la doctora Magallanes, en esta audiencia de apelación, señala en relación a los escritos presentados por el Ministerio Público por un requerimiento, porque nosotros sabemos de la conducta del investigado Cerrón Rojas, ella advierte que no hay un pago de la caución, la abogada le dice que no tiene dinero para pagar. O sea que si no evidenciamos eso en esa audiencia, probablemente a estas alturas, 27 de marzo, seguirían incumpliendo, en vista que el Ministerio Público proactivamente les ha requerido con 3 escritos al Poder Judicial para que le requieran a su vez, para que requieran a su vez el pago de cada una de las restricciones, ellos no han cumplido. Finalmente, señor magistrado, debo de señalar que con fecha 7 de febrero del 2023, la defensa del señor Cerrón Rojas presenta un escrito a la Fiscalía. ¿Y qué solicita en la sumilla? Solicito delimitar el marco de la declaración del testigo George Cliff Quispe Gamarra. Por tanto, formulo oposición al interrogatorio de dicho testigo por ser contrario a ley y alegaciones. ¿Cómo la defensa del señor Cerrón Rojas toma conocimiento que se le notifica al testigo Cliff Quispe Gamarra? ¿Por qué formula en relación a los interrogatorios? Es decir, ellos revisan lo que el Ministerio Público le va a preguntar al señor testigo y que está en nuestra notificación y presentan un escrito de oposición. Si eso es una conducta neutra, no sé entonces qué podríamos decir nosotros como Ministerio Público, una conducta obstruccionista a nuestro trabajo de investigación. Gracias, señor presidente, señores magistrados, por el minuto. El doctor Silva Rojas quería intervenir. Sí, doctor. En todo caso, finalmente, ¿no? Le pediría a la señorita fiscal que revise en todo caso los cargos de notificación. A nosotros se nos notificó la comunicación esta para el señor John Cliff. Nosotros pedimos, conforme a ley, que se delimite, porque existe un plazo de la investigación para el señor Cerrón determinado, y exigir más allá o antes, obviamente no está dentro de ese plazo. Nada más, doctor. O sea, la verdad es una sola, no se puede modificar. Gracias. Bien, a ver, señora fiscal, otra pregunta. Sí, señor presidente.
Usted debe saber también pues que para revocar comparecencia con restricciones a prisión, tenemos que ver los elementos de comisión. ¿Qué hay en los elementos de comisión? ¿Qué dice la resolución que impuso comparecencia con restricciones sobre los elementos de comisión? Se han declarado fundados los elementos de convicción y la vinculación del investigado y su pertenencia a la organización criminal. Cada uno de los objetivos que tiene esta organización criminal en el interior del partido político Perú Libre. Están debidamente acreditados cada uno de los elementos de convicción, la prognosis de la pena también. En la única idea, instancia, señora fiscal, disculpe, es solamente el peligro fiscal, procesal. señora fiscal, la idea es, ¿qué dijo el juez que impuso comparecencia con restricciones respecto a la sospecha? ¿Estamos ante una sospecha grave o solo reveladora? Sospecha fuerte. Lo que no había era aparentemente un arraigo que tenía el investigado Cerrón Rojas, un arraigo domiciliario, laboral. Y es por eso que nosotros fuimos en apelación y fue confirmada por la sala en el sentido de que si bien se cumplía con los dos primeros requisitos, tenía arraigo el señor Cerrón Rojas. Por eso es que nosotros ahora en esta etapa, señor magistrado, tanto hay peligro de fuga, ahora advertimos también un peligro de obstaculización, que aumenta el peligrosismo procesal de nuestra investigación. Señor abogado, ¿qué tiene que decir al respecto? Respecto de la sospecha, ¿estamos hablando de una sospecha fuerte o solamente reveladora? Doctor, lo que pasa es que, bueno, si fuera una u otra, en todo caso el Ministerio Público no estaría investigando como está investigando. Simplemente yo hubiera acusado. O sea, aquí hay que ser claros. Nosotros obviamente no estamos un día en este tema, tenemos tiempo y ustedes más. Entonces, si la fiscalía, porque la fiscalía en todo caso, en muchos casos, investiga 3 años y luego no acusa o modifica los delitos. En este caso, si hay tanta claridad, si mi patrocinado es el jefe, el líder de una organización criminal, como ellos mismos lo señalan, deberían acusarlo. ¿Por qué no lo acusan? Tantas diligencias que se realizan, doctor, semana a semana, y no encuentran absolutamente nada. Entonces, obviamente, eso no justificó que el señor Cerrón le impusiera la prisión preventiva. ¿Tiene arraigo laboral? Tiene arraigo laboral. ¿Tiene domicilio? Tiene domicilio en la ciudad de Lima. O sea, obstaculización solamente en el criterio de los fiscales, porque como ya les he señalado, o sea, de lo contrario, no estaríamos en este estadio, estaríamos en otro, y obviamente de repente la investigación hubiera derivado de otra manera. Gracias. Muy bien, por mi parte una pregunta más. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente. Ya. Muchas gracias. A ver, Ministerio Público, ¿cuál ha sido la razón por la cual el juez de primera instancia desestimó este pedido? Básicamente por la revocatoria, por el requerimiento, señor magistrado. En efecto, señala en el considerando 5.8 que se ha revisado en los autos que el investigado no se le ha requerido de la forma que exige el 287, inciso tercero. Y nosotros consideramos que sí se le ha requerido conforme el artículo 287, inciso tercero. Entonces, estamos ante un vicio procedimental. Sí, señor magistrado. Hay una mala interpretación de ese artículo. Ya, correcto. Y el juez ha valorado los nuevos elementos de convicción, estas circunstancias que usted está indicando que haga valorar el incumplimiento objetivo de estas reglas de conducta. Sí, señor magistrado. Ha señalado simplemente en forma muy corta para el Ministerio Público que son, en relación a los testigos, conversaciones neutras. Y no le ha dado valor a cada una de las alegaciones ni a los escritos que nosotros hemos presentado en primera instancia. A ver, le leo el 5.10 de la resolución materia de apelación. De Correcto. lo anterior, al no haberse requerido de forma previa y expresa al imputado, Vladimir Cerrón Rojas, el cumplimiento estricto de cada una de las reglas de conducta, antes de la pretensión fiscal de revocatoria, carece de objeto ingresar al examen de los nuevos elementos de convicción que informen el incremento del peligrosismo procesal ni la concreción de la proporcionalidad de la medida. Pues, como faculta la norma, el fiscal tuvo opción de requerir de forma directa al imputado el cumplimiento de las reglas, en lugar de ello exige la revocatoria directa. Por otro lado, ante los datos objetivos de incumplimiento, que en apariencia informa la vulneración de las reglas por parte del mismo imputado, sin ingresar al análisis si son justificadas o no,
a falta de requerimiento previo, corresponde en aplicación del inciso 3 del artículo 287 del Código Procesal Civil, se equivocó, es penal, requerir de forma expresa que cumpla de forma estricta. Entonces, la motivación del juez es no han cumplido con efectuar el requerimiento previo, por tanto, no ingreso a evaluar la situación si este cumplimiento o incumplimiento objetivo de reglas de conducta fue o no justificado porque no hubo requerimiento previo. Entonces, si esta es la razón del juez, ¿por qué discutimos temas de fondo si el juez no se ha pronunciado por este tema de fondo? Señor magistrado, lo que el Ministerio Público ha tratado de hacer es englobar todas nuestras alegaciones, señalar cada una de las alegaciones que nosotros presentamos para fundamentar nuestra revocatoria de la comparecencia por la prisión y señalar que no ha habido una interpretación del 287. Por eso es que el Ministerio Público, disculpe doctor, al momento que viene esta audiencia en segunda instancia, señala que su pretensión es la revocación, porque el señor fiscal, al momento de que dirige su recurso de apelación, también señala que ha habido una indebida motivación de las resoluciones judiciales, en cual en todo caso, si la sala de oficio, si lo considera conveniente, podría solicitar la nulidad, pero nuestra pretensión es la revocatoria. A ver, para revocar es porque hay un error. Error. Pero el juez no se ha pronunciado, porque ha indicado no voy a pronunciarme porque no se ha discutido previamente el 5.10. Sí, en el 5.10. Claro. El 5.10 dice, no me voy a pronunciar porque no hay requerimiento y no voy a verificar si este aparente incumplimiento objetivo tiene o no tiene causa de justificación. Sí, doctor. El error que advierte esta Fiscalía Superior es en el 5.8 y 5.9, porque él señala taxativamente que no se le ha requerido de la forma expresa y que señala la norma. Nosotros consideramos que sí se le ha requerido al señalar bajo percibimiento de pagar la caución en el plazo de 20 días hábiles, que ha pasado en exceso. Eso Bien, es lo que nosotros... Pero bueno, esa es la discusión del Gracias. procedimental del requerimiento previo. Para ustedes existe requerimiento previo y para el juez no existe requerimiento previo. Y la discusión es sobre el requerimiento previo. Sí. Pero no hay discusión sobre el fondo del asunto, si hay cumplimiento o incumplimiento de las normas o de las reglas de conducta, porque el juez no se ha pronunciado al respecto. Correcto, señor magistrado. Y como no se ha pronunciado al respecto, el agravio está en el requerimiento previo. Sí. Ustedes dicen que la resolución que dispone o que consigna las reglas de conducta ya viene a ser un requerimiento. Sí, porque coloca el término bajo apercibimiento de 20 y da un plazo, que es el de 20 días. Y la defensa indica que el 287, inciso 3, indica que además de esa regla de conducta o de la regla de conducta de comparecencias, se requiere o necesita Así para es. variar esta comparecencia a prisión preventiva un requerimiento previo. Sí, necesita incumplir y que se le vuelva a requerir y a requerir y a requerir hasta que pague. A ver, ¿y con qué finalidad sería el requerimiento? Con la finalidad de que cumplan las medidas que se le imponen primigeniamente, que no las ha cumplido. No, pero no vayamos al cumplimiento, no, sino a la finalidad del requerimiento. La finalidad del requerimiento es para que cumpla. Así es. Ya. Y la otra parte, ¿qué puede hacer frente a este requerimiento? Cumplir o de todo, porque se sujeta a una imposición, a una medida, porque la ley es, la norma es clara, señor magistrado, se le revocará, en su caso se le revocará la medida y se le dictará mandato de prisión preventiva, la medida de coerción más grave. ¿Así de automático? No, previo, por eso es que nosotros como Ministerio Público solicitamos la revocatoria de la comparecencia con restricciones por la medida de prisión preventiva. Que las medidas de prisión siempre tiene que ser a pedido de parte, ¿no? Del Claro, Ministerio Público. No, lo que estamos viendo es cuál es la finalidad de este requerimiento. Se le notifica el requerimiento al investigado. El investigado tiene dos opciones: cumplir o no cumplir. Si cumple, estamos conformes. Si no cumple, ¿es automática la variación? Nosotros tenemos que pedirlo. Pero a criterio del Ministerio Público, disculpe que le contradiga, señor magistrado, si hay un apercibimiento de 20 días del pago de la caución y hemos visto que se han vulnerado otras medidas, otras restricciones impuestas, nosotros tenemos que solicitarle, ya está el requerimiento y tenemos que solicitarle ya la variación, porque eso es lo que la norma nos autoriza como Ministerio Público a solicitar la prisión preventiva para garantizar nuestro proceso. Hay
argumento muy fuerte del juez de primera instancia que no lo estamos tomando en consideración. Indica, ¿no? Ante los datos objetivos de incumplimiento que en apariencia y en forma de vulneración de reglas por parte del mismo imputado, sin ingresar al análisis si son justificados o no, pueden existir incumplimientos justificados Así es. como no justificados. Y entonces, Ujú. ¿en qué espacio se va a debatir si el incumplimiento es justificado o no justificado? En la audiencia de revocatoria de la prisión de la medida de comparecencia. Ya. El juez, El- este juez, se ha pronunciado si ha habido un cumplimiento o un incumplimiento injustificado de alguna regla de conducta. No, señor magistrado, no se ha pronunciado sobre eso. ¿Y Y nosotros cómo vamos consideramos, a revocar entonces algo que el juez no se ha pronunciado? por eso es que nosotros solicitamos la revocatoria y en su defecto ustedes como tribunal de alzada pueden solicitar la nulidad de oficio de la resolución si consideran que advierten un vicio. Pero por eso le pregunto a usted, si es que el juez no ha valorado un incumplimiento justificado o injustificado de una regla de conducta, Hay ¿cómo un se vicio revoca? a través de la nulidad de la resolución judicial por un Ah. vicio, advertido por su sala. Claro, entonces, por eso le está diciendo, la pretensión impugnatoria del Ministerio Público choca con el concepto de la resolución, que indica, no me voy a pronunciar si este incumplimiento es justificado o injustificado, porque no hay, ¿no?, requerimiento previo. Y ante eso, es una cuestión procedimental, no se ha emitido pronunciamiento de fondo. No ha habido. ¿La defensa al respecto? ¿Algo que agregar? No, doctor, comparto en todo caso el razonamiento que se ha venido realizando conjuntamente con la fiscal, que es justamente lo que yo he señalado, no ha existido requerimiento previo. En todo caso, quedará pues en ustedes la decisión a adoptar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. La doctora Magallanes, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente. Ya. Gracias. Señorita fiscal, ya más o menos que hemos verificado, ¿no? La pretensión no es una cuestión formal. La pretensión define la naturaleza de los agravios, ¿no? Y el código también exige que la pretensión debe ser concreta, también debe ser viable, ¿no? Ujú. Sí, Se señora lo digo magistrada. porque los fiscales, la fiscalía también tiene la carga, ¿no?, de presentar sus requerimientos, en este caso las apelaciones debidamente fundamentadas. Bueno, pero más allá de eso, es un caso, parece de lectura diferente de cómo debe realizarse los requerimientos, ¿no? Ustedes están señalando que habría un incumplimiento de parte del investigado Cerrón y que se satisface ese requisito procesal con la misma resolución que impuso comparecencia con restricciones. Sí. Y se ha referido al tema de caución. Sí. Pero también al control biométrico. También. Y ese control biométrico también está, usted lo ubica para el requerimiento en la misma resolución que se impuso comparecencia con restricción. No, señora magistrada, el requerimiento fue para el pago de la caución, que es la Claro. medida restrictiva más importante Ya, porque y es la que sujeta al investigado al proceso. la caución en realidad opera como un resguardo de las demás Así reglas de es, conducta, dentro del según la proceso. interpretación jurisprudencial, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿y el control biométrico qué requerimiento tiene? Lo que pasa, señora magistrada, es que nosotros tenemos que señalar cada uno de los incumplimientos del investigado. Sí, pero no, pues la pregunta es, para el control, usted dice que para la caución el requerimiento está por escrito en la resolución. Sí, bajo Ya, y procedimiento. para el control biométrico, ¿qué requerimiento? Es una restricción impuesta, todavía no hay el requerimiento. Ya, el requerimiento entonces, si no hay requerimiento para el control biométrico, la revocatoria que ustedes pretenden no podría ser por el control biométrico, solo por la caución, según la tesis del Ministerio Público. claro, pero esas medidas restrictivas también han sido incumplidas. Ya, eso Si nosotros en ese plazo presentamos el requerimiento no, o pero el juez, entonces quedemos claros. Entonces, para ustedes, la revocación solo podría obedecer por la caución porque estaba ahí un plazo. sí, Ya, y también en relación a los testigos, porque Ya, precisamente, en relación a los testigos, si usted ha dado lectura tanto a la decisión del juez que desestimó la prisión preventiva y la confirmatoria de esta sala, no hay peligro de obstaculización. sí, a criterio de la sala no hay. Peligro de obstaculización, solo hay peligro procesal Sí. de tipo riesgo de fuga en un Ujú. nivel
que no alcanza para la prisión Sí, a preventiva. criterio del Poder Judicial es así, señora magistrada. Ya, entonces, para primero tendría que declararse que se cumplen los requisitos del artículo 268, porque el 279, prisión. inciso 1, dice, si el imputado está en curso en los supuestos del 268, se le puede revocar. Pero en este caso, faltaba pues el presupuesto del tercero. Entonces, primero se tiene que acreditar que están los 3 presupuestos Sí. cumplidos para poder revocar. Pero en este caso, En como e- decía el doctor Enríquez, no está cumplido pues, porque no había ni análisis. La Fiscalía no ha aprobado previo requerimiento y tampoco que confluye, 1, peligro de obstaculización, y 2, que el riesgo de fuga alcanza el estándar de sospecha fuerte Fecha fuerte. para que pueda revocarse, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Entonces es un tema, parece de interpretación, pero no sé la interpretación que está realizando el Ministerio Público se está alejando de las normas del título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Establecen en el artículo 7, inciso 3, que las sanciones procesales se interpretan en forma restrictiva en cuanto no favorezcan y en forma extensiva en cuanto favorezcan. Pero entonces, ¿qué interpretación está realizando el Ministerio Público? ¿Qué nos está trayendo ahora para la sala? Lo que pasa, señora magistrada, es que a raíz de los incumplimientos que hemos visto en la investigación, en la obstrucción a criterio del Ministerio Público que ha habido por parte del investigado, no podemos permanecer callados ante estas situaciones, ¿no? Y tenemos que poner en conocimiento al Poder Judicial y solicitar, pues, lo que a nosotros, para el Ministerio Público, sí acreditaría un peligro procesal, ¿no? Sí, pero Respetuosos de la fiscales, opinión del Poder Judicial, para el Ministerio Público sí claro, existiría un pero peligro previamente procesal. debe cumplirse las normas procesales, ¿no? Así es, señora Que magistrada. son de obligatorio cumplimiento. Respetuosos ¿cierto? también de las normas Primero deben del Poder cumplir las Judicial. normas, ¿no? Y seguir las líneas establecidas en el título preliminar para interpretarlas. Sí, señora magistrada, por eso esperamos la resolución judicial para que nos instruya en relación al artículo 287 que postulamos. Ujú. Bien, la defensa, ¿algo que señalar? Doctora, buenos días. Está dentro, en todo caso, del razonamiento que yo mismo tengo. En todo caso, no tengo nada que discutir frente a lo que usted ha señalado. Muchísimas gracias. Gracias. Eso sería todo de mi parte, señor presidente. Gracias. A ver, esto último sí me ha desconcertado. Doctora Magallanes, usted fue la ponente. ¿Cómo quedó el peligro de obstaculización? No había peligro de obstaculización, señor ¿Y cómo presidente. queda- y Tanto cómo en queda esa regla? En primera instancia se dijo que no había peligro de obstaculización, ¿no? Solo había peligro de fuga, pero en un estándar solo de sospecha reveladora, no alcanzaba sospecha fuerte. No, pero ¿cómo quedó, digo, la regla de conducta de prohibir la conversación con testigos? Si no, no fue materia de pronunciamiento, doctor. ¿No lo excluimos? No, doctor, no lo excluimos, no fue materia de pronunciamiento ni de impugnación, nada. No, pero si decimos nosotros que no hay peligro de obstaculización, debimos excluirlo, ¿no le parece? Ujú. Bueno, listo. Con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas, en el término que establece la ley. Bien, buen día con todos. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias, buenos días. Buenos días con todos. Hasta luego.